A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Sean ustedes muy bienvenidos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Un programa realizado por la Fundación Códigos, que nació en Punta del Este y se ha extendido en algunas otras ciudades del planeta, con todo el equipo de la Fundación Códigos para toda la cadena ECO, 221 emisoras en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Una muy buena noticia procedente del norte, así que bueno, vamos a estar hablando de esto y mucho más hoy aquí en ¿Por qué lo hiciste? Y para ello vamos a los titulares de hoy con Laura Rivero. Ejemplo a seguir. Noruega no invierte más en combustibles fósiles. Más buenas noticias. El cambio está en marcha y esperamos que este solo sea el primer paso al dejar de invertir en combustibles fósiles responsables del calentamiento global para dar paso a una economía energética verde. Las ballenas mueren y nos dejan un importante mensaje. Sus estómagos están llenos de plástico. El problema de la acumulación de plástico en los océanos no es solo una curiosidad o un problema estético. Japón se prepara para verter agua radiactiva de Fukushima al océano. Los pescadores japoneses se oponen firmemente al plan, por temor a que liberación del agua radiactiva pueda devastar las poblaciones de pescas locales. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Ejemplo a seguir. Noruega no invierte más en combustibles fósiles. Más buenas noticias. El cambio está en marcha y esperamos que este solo sea el primer paso al dejar de invertir en combustibles fósiles responsables del calentamiento global para dar paso a una economía energética verde. Desde 2011 se ha propagado en el mundo un movimiento para que se invierta en hidrocarburos. Se trata del Fossil Free. Gracias a Fossil Free es que prominentes empresarios del mundo y algunas empresas se han deslindado por primera vez en años de la inversión en los energéticos fósiles. Esta estrategia es una de las más importantes en la lucha contra el cambio climático, ya que bien los esfuerzos individuales son importantes, si los gobiernos continúan invirtiendo en hidrocarburos y las grandes compañías explotan las reservas enclavadas en los sitios incluso más vírgenes como el Ártico, las consecuencias serían catastróficas. Es así como algunas ciudades han estado sumándose a este movimiento de desinversión en los fósiles. Hasta el momento, las ciudades que se habían destacado eran San Francisco u Oxford. Sin embargo, no había habido un capital que encabezara la tendencia. Realmente una muy pero muy buena noticia. Noruega ya desde hace un tiempo está primera en venta de autos eléctricos. Esa noticia la hablamos aquí en ¿Por qué lo hiciste? Hace aproximadamente un año y medio. Y también sabíamos de este proyecto, que obviamente es un proyecto muy ambicioso, pero nada es imposible si hay buena voluntad de parte de los que tienen el poder de cambiar las cosas. Fíjense en que Noruega tiene como uno de sus principales recursos la exportación de algunos productos, pero mayormente del petróleo. Noruega tiene como recursos principales el petróleo, la fabricación de armas, la pesca y también la extracción y comercialización del petróleo. Sin embargo, a pesar de que el petróleo es una de las principales fuentes de ingresos de este país, ha desistido de usar el mismo. Ha tomado una decisión favorable para todo el planeta, aunque con un costo económico muy importante para esa sociedad. Desde el año 2011, dice la noticia, se ha propagado en el mundo este movimiento llamado
Fossil Free. Es un movimiento al cual prominentes empresarios del mundo y algunas empresas se han deslindado por primera vez en años de la inversión de los energéticos fósiles. Fíjense qué interesante, porque 2 programas atrás o 3 estuvimos hablando de que la familia Rockefeller había desistido de la inversión en este tipo de productos de hidrocarburos. Y justamente la noticia nos está diciendo aquí que han conseguido que los estudiantes de la Universidad de Harvard se movilicen para que la institución deje de invertir en hidrocarburos. Inclusive han convencido, como decíamos, a muchos empresarios también, como el caso que estábamos mencionando de la familia Rockefeller, ¿no? Una familia que se enriqueció muchísimo con el petróleo. Inclusive cuando dimos esta noticia dudábamos de que fuera cierta, dada obviamente la trayectoria de muchas décadas de Rockefeller de enriquecerse con el petróleo, pero bueno, es una decisión de la familia y por supuesto no todos tenemos por qué ser iguales. Así que fue bienvenida esta noticia si era cierta, y ahora corroboramos que realmente sí era una realidad. Y bueno, Noruega hoy se pone a la cabeza de los países inteligentes, de los países que están intentando dejar de contaminar y están invirtiendo en políticas que son totalmente saludables para el planeta, totalmente renovables las energías y también nuevos puestos de trabajo que no signifiquen la autodestrucción, como está sucediendo hoy en el mundo. Hoy, desgraciadamente, muchos gobiernos, inclusive aquí en Sudamérica, piensan en fuentes de trabajo a costas de lo que sea. Me refiero, cuando hablo a lo que sea, me estoy refiriendo al medio ambiente. Y no piensan que esos mismos chicos podrían estar trabajando también en otros puestos de trabajo que no tengan que ver con la contaminación, si las políticas de gobierno y de los empresarios fueran justamente apuntadas a eso, como lo hizo el caso de Noruega. Fíjense que para Noruega, en cuanto a trabajo, les representa el 10% del trabajo de la población que directamente incide en el negocio del petróleo. Sin embargo, ese 10% va a quedar sin trabajo, si ya no quedó, pero van a tomar otros puestos de trabajo que tienen que ver con las energías renovables. Como dice el título, un ejemplo a seguir. Noruega no invierte más en combustibles fósiles. Uruguay en alguna manera también está logrando al menos la generación de energía eléctrica a través del viento, de molinos eólicos, pero no es suficiente. Lo más importante, y lo decimos siempre, es justamente la plaza automotora mundial, que esto sí Noruega lo hizo. Se preocupó por tener vehículos eléctricos, por reemplazar los vehículos eléctricos con, además de fuertes inversiones, seguramente allí hubo grandes quitas de impuestos para que la población poco a poco fuera cambiando esta vieja y antigua tecnología de los motores a combustión por esta nueva tecnología de los vehículos eléctricos. Así que bienvenido lo que ha hecho Noruega, un ejemplo a seguir. Bien las cosas que se han hecho aquí en Sudamérica, los comienzos, como por ejemplo esto que ha hecho Uruguay con la energía eólica, pero es mucho más importante apuntar al cambio de tecnología en la plaza automotriz. Eso es lo que realmente está afectando gravemente al planeta y eso es prioritario y lo más urgente en este momento para frenar lo que está sucediendo y que todos estamos viendo. Ideas que cambiarán el mundo. Rascacielos con diamantes. El diamante es uno de los metales más duros y posee muchas ventajas. Es limpio, apenas produce fricción y químicamente es inerte y tiene gran conductividad térmica, lo que, a la suma de utilidad en muchas áreas, desde la microelectrónica hasta el tratamiento de aguas. A los 64 años, Stephen Bates, que ha trabajado en la NASA, en Princeton y General Motors, logró construir un motor de pistones de zafiro transparentes que dejaba a la vista una gran parte de los procesos que tienen lugar en su interior. Bates sueña en grande y piensa utilizarlos hasta la construcción de cimientos y vigas de rascacielos, piezas de aeronaves y hasta vehículos espaciales.
Seguimos en ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Ceguesa. Seguimos aquí en ¿Por qué lo hiciste? Hablando de cosas interesantes que tienen que ver con nuestro planeta, con la vida. De esta gran noticia, Noruega deja de invertir en hidrocarburos, en combustibles fósiles, y esto teniendo en cuenta que es una de sus principales riquezas, uno de sus principales ingresos, la extracción de petróleo y la exportación del mismo. Sin embargo, lo está dejando de lado, decíamos, por el bien del planeta, por justamente lograr una sociedad que no contamine, que no perjudique a los ecosistemas, lograr una sociedad limpia y con una mentalidad sana, como puede ser justamente en este caso Noruega y algunos otros países que están también en la misma carrera, felizmente. La noticia dice que en este escenario el Fondo Nacional de Petróleo de Noruega es uno de los más grandes del mundo y proviene de sus recursos propios de hidrocarburos, con unos 850.000 millones de dólares. Imagínense, ¿no? El negocio que está dejando de lado por salvar el planeta. Y al parecer ya el gobierno anunció que dejaría de invertir con este fondo en unas 32 compañías de hidrocarburos para invertir en proyectos ambientales. Un aplauso enorme desde aquí, desde la Fundación Códigos, para este país, para este gobierno, para esta sociedad que está dando que hablar, pero que más que nada está dando un enorme ejemplo para todo el mundo. Vamos a escuchar ahora un tema de nuestro amigo Palito Ortega, un tema que hizo para nuestra Fundación Códigos, pero también para todos aquellos que quieren recuperar los equilibrios perdidos de todos los ecosistemas, que quieren salvar a los inocentes animales y que quieren proteger nuestro medio ambiente. Estamos hablando de Señales de la Tierra, por Palito Ortega. La tierra manda señales, y el hombre cierra los ojos. El mar se mueve furioso, la nieve baja marrón. Es curioso que los hombres se asombren con lo que pasa cuando toda esta desgracia él mismo las provocó. La tierra manda señales, el viento también se queja. Se está perdiendo la guerra, y esta es la guerra final. Todo indica que la tierra va girando cuesta abajo, pese a sus logros, o acaso debido a ellos también. Se está acabando y el hombre sigue mirando, indiferente a
hacia otro lado. Pareciera que ya nadie no quiere o no es capaz de detener la caída que nos lleva a un mal final. La tierra manda señales y el hombre con su desidia deja que siga la muerte, ganándole a la vida. La tierra manda señales de estar cansada. Pero el hombre no hace nada. El hombre no quiere ver. Y bien amigos, vamos ahora al desarrollo de la segunda noticia de hoy con Laura Rivero. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Las ballenas mueren y nos dejan un importante mensaje. Sus estómagos están llenos de plástico. El problema de la acumulación de plástico en los océanos no es solo una curiosidad o un problema estético. Si se han formado ya 3 islas en los otros 3 océanos más grandes del planeta, el Pacífico, el Atlántico y el Índico, es porque la cantidad de basura plástica que hay en sus aguas es incalculable, sumado a que ahí seguirá por décadas. El problema es la muerte de los animales. Se conocen muchos casos de tortugas atrapadas por bolsas de plástico o peces que mueren al comer este material. Hablamos de animales de un tamaño medio, pero se ha descubierto que grandes animales como las ballenas también son víctimas de la contaminación por plásticos. Esto debería hacernos reflexionar. En 2013, un cachalote varó en Terschelling, una isla situada al norte de Holanda. Intentaron rescatarlo, pero desafortunadamente el cachalote murió. Era un adulto joven de 13,5 metros de largo que fue llevado al puerto Harlington para realizarle una necropsia. El cachalote tenía plástico en su estómago, algo que se ha vuelto un fenómeno cada vez más común, según lo que informan los investigadores de Biodiversity Centre Natural. En marzo de 2013, un cachalote de 10 metros de longitud varó en la costa sur de España. Se había tragado 59 ítems diferentes de plástico, los que en total pesaban alrededor de 17 kilos. Estos no son incidentes poco comunes. En 1989, un cachalote varado en las islas de Lavasie, en el mar Tirreno, murió a causa de una obstrucción estomacal, luego de haber ingerido bolsas plásticas y 30 metros de laminado plástico de manera accidental. Señoras y señores, una noticia que para muchos puede ser nueva, para los que estamos detrás de todas estas cosas tratando de ayudar, no es nada nuevo. Aquí en ¿Por qué lo hiciste? Muchas veces hemos hablado de la gran isla de basura que existe en el Pacífico, una enorme isla. Y ahora parece que ya hay 3 islas de basura en distintos océanos. Islas de basura plástica, isla de basura formada por el ser humano. Este ser humano que se supone es la raza más inteligente, que se supone que es la raza que debería justamente cuidar de su entorno más que ninguna, y sin embargo lo que está haciendo es todo lo contrario. Plásticos por doquier. No hay más que ver las fotografías. Cualquiera puede poner en internet isla flotante en el Pacífico de basura y va a encontrar fotos increíbles.
grandes y vastas zonas de plástico unido obviamente por las corrientes que los van llevando hasta ahí. Y estos animales, señoras y señores, como es el caso de las ballenas, las tortugas, peces, aves, comen estos plásticos porque no saben justamente que es dañino para ellos. Los ven de colores y quizás por los colores les llama la atención, pero en el caso de las ballenas, por ejemplo, no necesita justamente detectar si es un color agradable que ellos puedan pensar que es alimento, sino simplemente con el hecho de comer cualquier animal que comen las ballenas, cualquier pez, tragan grandes cantidades de agua y esto hace que el resultado sea que siempre van entrando plásticos a su estómago. Aquí estoy viendo las fotografías realmente impactantes, fotografías de ballenas enormes, ballenas que obviamente se les ha hecho una necropsia para ver cuál fue el causal de su muerte y bueno, se encuentran en el estómago cantidades de plástico increíbles. Mismo nosotros hace poco subimos también un video que muestra esto y anteriormente otro video que muestra gente que trabaja para la fauna marina desenredando a una tortuga que venía nadando con dificultad, toda enredada obviamente en una bolsa de nylon. Realmente hemos llegado a ser el virus del planeta, lo hemos dicho aquí varias veces. Si no cambiamos nuestra conducta, desgraciadamente todos estos animales inocentes seguirán pagando las consecuencias y por último las pagaremos nosotros también, porque tenemos que tener en cuenta que si bien el hombre es la raza más inteligente, existimos porque también existen animales y también existen otros seres y un equilibrio ecológico en este planeta, si no, no existiríamos. Así que a pensar un poco cada vez que tiramos basura en la playa, cada vez que tiramos basura al agua. También lo digo para las grandes empresas que se ubican al costado de los ríos y los arroyos para tirar sus desechos. También lo digo para los políticos que permiten esto, sabiendo perfectamente que se ubican en esos lugares para después contaminar. Que tengamos un poco más de conciencia y pensemos no solamente en las generaciones futuras, sino también en las actuales. Y no solamente en el ser humano, sino también en los animales. Y vamos ahora al desarrollo de la tercera noticia de hoy con Laura Rivero. Japón se prepara para verter agua radiactiva de Fukushima al océano. Los pescadores japoneses se oponen firmemente al plan, por temor a que la liberación del agua radiactiva pueda devastar las poblaciones de pescas locales. La planta nuclear japonesa de Fukushima, dañada en el año 2011 por el tsunami que devastó al país, se está quedando sin espacio para almacenar enormes cantidades de agua radiactiva, informa el periódico The Telegraph. De acuerdo con el diario, alrededor de 300 toneladas de agua deben ser bombeadas a la central cada día para mantener sus reactores fríos. El líquido, que se está almacenando en miles de tanques, por su parte, contiene tritio, una sustancia peligrosa para la salud. Los científicos explican que el tritio puede ser retirado del agua en laboratorios, pero tal esfuerzo sería absurdamente caro, por lo que no encuentran otro remedio que verter toneladas de basura nuclear al océano. A pesar de las persuasiones de los especialistas de que los riesgos de tal iniciativa son mínimos y la cantidad del tritio que se liberará en el agua representaría una gota en un cubo, en comparación con el tamaño del océano, muchos japoneses están comprensiblemente asustados y molestos. Así, por ejemplo, los pescadores de la nación se oponen firmemente al plan por temor a que la liberación del agua radiactiva pueda devastar las poblaciones de peces locales. Mientras tanto, los especialistas señalan que el efecto del tritio liberado en la salud humana es más importante que el suministro de pescado, ya que la sustancia, que va directamente a los tejidos blandos y órganos del cuerpo, podría aumentar el riesgo de cáncer y otras enfermedades. No obstante, el gobierno japonés ha estado tratando de minimizar el riesgo de cara al público. El secretario del Parlamento de Japón incluso bebió un vaso de agua contaminada tomada de un charco en el interior de los reactores frente a las cámaras de los canales locales de televisión. Señoras y señores, y hablando de contaminación, otro problema enorme de contaminación en Japón, ¿no? Lo habíamos hablado también aquí en ¿Por qué lo hiciste? Se veía venir esto. Japón estuvo trabajando y sigue trabajando en un gran muro congelado debajo del agua para frenar el escape de este material radioactivo que desgraciadamente no creo que lo puedan parar.
Si bien este caso es diferente, no es el caso de una planta que se alojó o se instaló cerca del mar para tirar sus desechos, sino que se trata de un accidente, el accidente de aquel tsunami en el año 2011, que nuestra Fundación Códigos predijo 22 días antes en una conferencia en el Hotel Agua en Punta del Este. Justamente este tsunami provocó que fuera devastada esta planta de Fukushima. Pero más allá de que la planta no fue ubicada cerca del agua para contaminar, sino más bien para tener agua para refrigerar sus reactores, y que todo esto fue causa de un accidente, hay que tener en cuenta, y lo hablamos muchas veces en ¿Por qué lo hiciste?, que no puede tener 25 plantas nucleares una isla volcánica como es Japón. O sea, tendríamos que empezar por ahí, ¿no? Una isla volcánica que sabemos que además está al borde de la falla, que es una isla que continuamente tiene movimientos telúricos, que es propensa a tsunamis, no puede tener 25 plantas de energía nuclear. Y lo que más nos llama la atención en esto es que Japón, para nosotros y para mucha gente, es la cabeza tecnológica del planeta. ¿Cómo no va a poder Japón tener otras formas de generar energía, aunque cueste un poco más? Quizás no es un tema de que cueste un poco más, quizás hasta cuesta menos generar energía a través del viento, a través del sol y a través de los movimientos marinos, que justamente Japón tiene todo a su alrededor. Quizás el problema sea por otro lado, que no lo sabemos. Pero la cuestión es que hoy por hoy están muy preocupados los pescadores, y con mucha razón, porque por más que nos digan que es una gota en un cubo de agua, de todas maneras esa gota va a quedar dentro del cubo de agua y todos estamos viviendo de ese cubo de agua. No nos extrañemos, señoras y señores, que esos vertidos radiactivos sean traídos por las corrientes hasta estos lares. No nos extrañemos que mueran muchas más especies marinas de lo que ya están muriendo por falta de oxígeno y otros contaminantes y los plásticos, que todavía encima le vamos a agregar un adicional más. Le vamos a agregar un condimento más a nuestra obra, a nuestro desastre que hemos hecho con este planeta. Dios quiera que Japón encuentre otra solución, porque la verdad todos quedamos muy preocupados si realmente empiezan a tirar estos desechos en el mar. Por ahora parece que lo están guardando en recipientes, pero obviamente esto tiene para largo, no lo van a solucionar así nomás. Los recipientes ya ocupan mucho lugar. En algún lado hay que depositar estos desechos que son muy tóxicos y además radioactivos. Así que supuestamente y desgraciadamente esto terminará yendo al mar como tienen pensado. Dios quiera que no, Dios quiera que esto no suceda. Dios quiera que se escuche la voz de los pescadores y de todas las personas que estamos preocupadas por este enorme problema. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a la Intendencia de Maldonado que presenta este programa. También agradecer a todos los integrantes de ¿Por qué lo hiciste?, a Carlos Seguesa en los controles, en la selección musical y también en la presentación de la misma, a Majo López en el desarrollo de las noticias y en la producción, al licenciado Juan José Garone también en las noticias y en la producción, al doctor Gustavo Gavier desde Córdoba en la producción, a Carlos Acosta desde Montevideo también en la producción, a Vanessa Gaspar desde Maldonado, aquí desde Maldonado con la producción, a la licenciada María Paz Gálvez desde Santiago de Chile también con la producción, y Carmen Amelia Ampuero en Lima, Perú, también con la producción, a los ingenieros de sonido que hacen posible esta retransmisión en 207 emisoras en 16 países. También agradecer a los propietarios de las emisoras que nos permiten llegar a ustedes, y por supuesto también agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos. Auspició este programa Intendencia de Maldonado.
Gobierno Departamental.